estaban ahora en manos del enemigo de Estados Unidos. En agosto, sin embargo, todos los Tomcat habían sido misteriosamente saboteados para no poder disparar sus misiles. Incluso hoy, tan solo los saboteadores conocen a los responsables. Algunos sospechan de algunos técnicos huidos de Grumman. Corrió el rumor de que se llevaron los sistemas eléctricos cuando se marcharon. No sé si sucedió o no. Lo que sí se conoce es esto. Con un embargo de armas impuesto por Estados Unidos sobre Irán, se produjo un grave problema de mantenimiento y de piezas. Esto hizo que los Tomcat iraníes quedaran prácticamente inutilizables. Son inspecciones y piezas muy detalladas que tienen que ser sustituidas regularmente. Si no se hace, en un par de meses se estropeará por completo, y creo que eso es lo que de verdad pasó. La verdadera base del conocimiento fue el grupo de técnicos que habían prestado apoyo al F-14. Cuando se pierden las piezas y el conocimiento, es solo cuestión de tiempo. Por lo que sabemos, los aviones están conservados en un almacén abandonado, casi intactos y sin piezas de recambio. 2 años más tarde, en 1981, el Tomcat exhibió su destreza cuando el Nimitz estadounidense se adentró en el Golfo de Sidra, en el sur del Mediterráneo, para llevar a cabo una preparación rutinaria. Libia reclamó que el Golfo estaba en sus aguas territoriales. Los pilotos soviéticos en Su-22 dispararon a los Tomcat. Utilizando Sidewinders, los Tomcat abatieron a ambos aviones soviéticos. 8 años más tarde, los pilotos de Libia se enfrentaron de nuevo a los F-14. Esta vez a bordo de los potentes y rápidos aviones soviéticos a reacción MiG. La segunda vez intentamos realizar 4 o 5 maniobras para evitar los aviones que venían hacia nosotros. Y cada vez que hacíamos un giro, ellos giraban en nuestra dirección. Es decir, que era un enfrentamiento. Sin embargo, una vez más, 2 pilotos de Tomcat volvieron a abatir a 2 aviones de caza libios. Fue una lucha relativamente fácil para los pilotos de los Tomcat. Sí, fue casi un Sidewinder 101. Nunca los habían puesto a prueba y es lo que querían. A pesar de su capacidad superior, los expertos aeronáuticos creyeron que a finales de la década de los 80 el Tomcat terminaría quedando desfasado por detrás de otros aviones nuevos como el Halcón F-16 y el Hornet F-18. Pero las mejoras a lo largo de esa década y de la década de los 90 mantendrían a la par al F-14 con cualquier otro avión. Una de las mejoras más importantes hacía referencia al motor del F-14. La principal preocupación con respecto al F-14 durante sus primeros 10 años fue la pérdida de velocidad del compresor del motor. Los primeros motores eran ideales para alcanzar velocidades supersónicas, pero no para extremas maniobras de combate. Era un avión de guerra. Y como tal, hay muchos cambios bruscos de velocidad. Había que prestar mucha atención para estar seguro de que no se quedaba arrinconado, se retrasase o saliese de la cobertura permitida. La circulación irregular de aire haría que el motor se calase. Se calaba a grandes altitudes y a poca velocidad. Si no se corrigiese inmediatamente el avión, empezaría a girar y a dar vueltas sobre sí mismo de forma incontrolada. Esto hizo que se echaran a perder unos 19 F-14. Los nuevos modelos GE, instalados en 1984, permitieron a los pilotos volar sus Tomcat con ángulos extremos de ataque y maniobrar sin preocuparse sobre las pérdidas de los compresores. El motor GE del F-110 sí daba el empuje y el funcionamiento al avión como se había diseñado originariamente. El motor GE aumentaba el empuje de la postcombustión, el empuje total del avión, desde 9 hasta 12 toneladas. Esto significa un aumento del 40% en el empuje. También aportaba un control computerizado de combustible que permitía que trabajásemos prácticamente sin pérdidas. A principios de los 90 llegaron mejoras en los radares y en los sistemas de aviación. El sistema de radar digital introducido en 1990 le aportó al Tomcat su capacidad inigualable de seguir objetivos a casi 3 kilómetros prácticamente desde cualquier altitud. El radar APG lo transformaba, digamos, de un viejo coche en un Ferrari en cuanto a sistemas de aviación. La actual búsqueda por infrarrojos y el sistema de seguimiento instalado en 1990 permite a un piloto de F-14 ver a los enemigos gracias a las fuentes de calor a más de 4,8 kilómetros de distancia.
En 1995 se incorporó el Lantern Pod y sumaba al F-14 armas guiadas por láser. En 1996 los Tomcat empezaron a utilizar esta tecnología cuando dejaron caer las bombas inteligentes guiadas por láser en objetivos de Bosnia. Esto les hizo ganarse el nombre de bombas gato. El F-14 original solo disponía de 3 procesadores computerizados. La versión más nueva tenía 33. También había un ordenador central, pero ahora dispones de procesadores de distribución por todo el avión haciendo todo tipo de cálculos. Cuenta incluso con un sistema digital de control de vuelo que evita que el avión empiece a girar sobre sí mismo. Todas estas mejoras resultarían muy útiles en la nueva guerra de Estados Unidos. En 2001, los pilotos de F-14 a veces realizaban 2 misiones al día en Afganistán. Sin embargo, los F-14 son tan buenos como sus pilotos, y los pilotos que vuelan estos Tomcat son posiblemente los mejores del mundo. Se han convertido en pilotos de F-14 solo tras sobrevivir a uno de los programas de preparación más exigentes del servicio militar, el programa Top Gun. No es fácil convertirse en un piloto de F-14. Las exigencias son rígidas, la preparación es exhaustiva. Desde 1972 el programa recibe el nombre de Top Gun. Un máximo de solo 40 pilotos resulta elegido cada año de miles de candidatos. Un piloto debe poseer al menos 3 años de experiencia en vuelo en F-18 o en F-16. Todos los aspectos de la experiencia del piloto cuentan. Esto incluye el historial de vuelo de guerra del piloto o la piloto. Examinan cómo pilotas en una situación de guerra, cómo realizas las maniobras de combate, es decir, te vas construyendo una reputación en el aire. También se evalúa el tiempo de reacción del piloto y la capacidad para controlar el avión para realizar movimientos rápidos. Los candidatos deben de haber controlado numerosas maniobras de combate para entrar en el programa de Top Gun. Por ejemplo, volar a 880 km por hora a 3 kilómetros de altura. El piloto necesita demostrar continuamente la capacidad de realizar un giro de 90 grados en combate en solo 4 segundos. Capacidad táctica, sentido del aire y destrezas de aviación, 3 aspectos en los que se basa todo. Ahí es donde la rueda entra en contacto con la pista, es cuando demuestras lo bueno que eres haciendo volar el avión. Un piloto también debe estar en el 1% más alto de los informes anuales sobre estado físico emitidos por la Marina. La preparación se realiza en un curso exhaustivo de 10 semanas. En él se hacen 500 horas de vuelo y 100 horas de prácticas de combate. En la clase, los futuros pilotos de Tomcat deben demostrar que conocen profundamente cualquier avión enemigo. El candidato Top Gun debe ser capaz de identificar todos los misiles de un MiG soviético de lucha, la velocidad que puede alcanzar e incluso su velocidad de giro. En una base de preparación en Fallon, Nevada, los futuros pilotos Top Gun lanzan distintos misiles aire-tierra a distintos objetivos. Están graduados según lo cerca que han quedado del centro del objetivo. Tienen convoyes y aeródromos de simulación, es decir, pistas de aterrizaje, porque la idea es dejar sin funcionamiento un aeródromo. Esto se parece mucho a lo que hicimos en Kabul. Se intenta soltar una bomba para cortar la pista de aterrizaje y dejarla inutilizable para el enemigo. El clímax de la preparación es el ataque alfa, en el que los estudiantes participan contra sus instructores en combates simulados. Los instructores atacarán las formaciones de F-14 para comprobar la capacidad de los candidatos de abatir a los intrusos enemigos. Los instructores vuelan en F-16, F-18 y más recientemente en aviones de combate MiG. El primer objetivo de tu misión es destrozar el objetivo aire-tierra. Si eres capaz de hacerlo mientras esquivas aviones enemigos, claro. Si se meten entre tú y la zona que es tu objetivo, tendrás que destruir a los aviones enemigos. Es posible que termines con 20 o 30 de los buenos contra 20 o 30 de los malos. Al final terminas con 40 o 60 aviones en un mismo espacio aéreo. Entonces empieza el combate. Esto forma parte del ejercicio de graduación. En tierra firme, los comandantes observan las maniobras de combate en la pantalla de un ordenador. Todos los movimientos de los candidatos Tomcat quedan grabados en vídeo. Se analizará su capacidad de interceptar, de conocer las armas del enemigo, su destreza de disparo e incluso su lenguaje.
Lo primero que se puntúa es el éxito de la misión, es decir, si has alcanzado la zona objetivo y si has lanzado las armas contra él. A partir de ahí se entra más en detalle, incluyendo el tiempo en completar la misión. Generalmente, si quedas un par de segundos por encima o por debajo, es que lo estás haciendo bien. Si quedas, digamos, a 30 segundos, es bastante significativo. Además, los candidatos deben aguantar la dura preparación, y dura significa pasar una escuela de supervivencia, evasión, escape y resistencia. Los futuros pilotos pasan 5 días en las montañas o en la playa con muy pocos medios y sin comida. En este proceso también deben intentar que no los atrapen. Te ves colocado en un entorno bastante hostil. Te dan muy pocos medios. Digamos que tienes que valerte por ti mismo varios días. Esto sí que es sobrevivir. A principios del siglo XXI la supervivencia del F-14 está en duda.